Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otra clase de la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarles, hermanos, como siempre lo hacemos, si aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir. Así que, hermanos, para mí, hermanos, es un gran privilegio y una enorme felicidad estar aquí nuevamente con ustedes para poder presentar la palabra de Dios, la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos nuevamente, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a entender la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Bendícelo, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar santificados con tu palabra. Bendice a tus hijos, aquellos que van a ver esta presentación, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra. Podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos explicar esta palabra y podamos entenderla. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase teológica. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 4, versículos 6 al 8, se nos habla de 4 seres vivientes. Dice Apocalipsis 4, 6 al 8 de la siguiente manera. El contexto de esta cita es la entronización de Cristo al trono celestial después de su ascensión al cielo. O sea que Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es una sala de entronización y de inauguración en el trono celestial. Esta escena apocalíptica que encontramos en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis debe de entenderse en el contexto del día del Pentecostés y de la ascensión de Cristo. Y dice así, Apocalipsis 4, 6 al 8, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y dice, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Interesante este detalle con que se describe los 4 seres vivientes que están cerca del trono de Dios. Y noten que ellos dicen día y noche, Santo, Santo, Santo. Y vamos a ver de qué es lo mismo que dice el profeta Isaías. Porque Dios es 3 veces santo. Es interesante que al analizar otros pasajes bíblicos, presenta que estos 4 seres vivientes son 4 querubines. Es bien importante este detalle, hermanos. Los 4 seres vivientes en Apocalipsis representan o es un símbolo de los 4 querubines que están cerca del trono de Dios, porque el texto dice que están alrededor del trono. Estos detalles, hermanos, no deben de perderlos en ninguna manera, porque cada una de estas citas que estamos leyendo hilan sobre las otras que vamos a leer a continuación. Estos 4 seres vivientes están cerca del trono de Dios
y día y noche, dice, no cesan de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estos 4 seres vivientes, según Ezequiel 10:20, son querubines. Ezequiel 10:20 dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. O sea que el profeta Ezequiel nos ayuda a descifrar el símbolo de ser viviente. Inclusive en el idioma griego dice 4 animales, porque se refiere a 4 querubines. Son querubines estos seres vivientes. ¿Quiénes son los querubines? En el cielo, hermanos, hay jerarquía de ángeles. Vemos de que los querubines son los que están más cerca del trono de Dios. Lo dice el texto porque están alrededor del trono. Los 4 querubines. Podemos decir de que los querubines son los comandantes de las huestes angélicas. Y estos querubines y estos ángeles, según el profeta Ezequiel, capítulo 1, son comandados por el Espíritu Santo. Porque según el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, las ruedas del trono de Dios son como fuego, representa a los ángeles. Las ruedas del trono son los ángeles, en lenguaje simbólico. Y dice el profeta Ezequiel que estas ruedas son dirigidas a donde los dirige el Espíritu Santo. Ahora, es interesante que al descifrar que los 4 seres vivientes son 4 querubines, vamos a notar algo interesante, que el profeta Isaías los llama serafín. Vamos a ver de que un querubín y un serafín es lo mismo. Son palabras para los mismos querubines. Querubín y serafín es lo mismo. Podemos decir de que son palabras sinónimas. Es interesante que el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, divisa a estos querubines como serafines. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Noten que al profeta Juan, al profeta Ezequiel y al profeta Isaías se les dio ese privilegio de ver en visión el trono de Dios, o sea, el santuario celestial. Aquí Isaías describe lo que vio en visión. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, noten que dicen lo mismo que los 4 seres vivientes: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo mismo que se dice en Apocalipsis 4, versículo 8. Los 4 seres vivientes dicen día y noche: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías describe también que estos serafines dicen lo mismo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Porque los querubines y los serafines es lo mismo. Se presentan aquí con 6 alas. Es interesante que la palabra serafín es del hebreo saraf, que significa ardiente o el que quema, el que arde o el que quema. Eso significa la palabra serafín, el que quema o el que arde. No es extraño que en los salmos y en los profetas se le llama a los ángeles llama de fuego, porque se relacionan con lo que quema y con lo que arde. Eso significa en la etimología hebrea serafín, seraf.
Es interesante que el profeta Ezequiel, en lugar de ver 6 alas sobre estos serafines, ve 4 alas. Esto lo dice Ezequiel capítulo 1, versículo 6. Interesante. Ahora, ¿por qué esta aparente discrepancia? ¿Por qué Juan los ve con 6 alas y ahora Isaías los ve con 6 alas, pero Ezequiel los ve con 4 alas? Esto tiene, hermanos, su explicación. Según los profetas, no existe ninguna contradicción porque el trono se mueve. El trono tiene ruedas y se mueve, y por lo tanto cada profeta describe en visión lo que ve. Al moverse el trono, es posible que Ezequiel vio 4 alas, mientras que en otra posición Juan e Isaías lo ven a cada ser viviente con 6 alas. Entonces, esto es la mejor explicación que existe para esto, es que cada profeta describe lo que ve, ya que el trono de Dios se mueve, según Daniel y según Ezequiel y según otras referencias bíblicas en los salmos y en los profetas. Es interesante la siguiente cita que está en Conflicto de los Siglos, página 649, párrafo 4. El Espíritu de Profecía relaciona serafín con querubín porque es lo mismo. Cuando veamos en la Biblia la palabra querubín o serafín, recordemos de que es lo mismo. En la siguiente cita que vamos a leer, que está en el Conflicto de los Siglos, página 649, párrafo 3, se usa la palabra serafín o querubín para referirse a Satanás antes de su caída, o sea, a Lucifer. Antes de su caída era un querubín y un serafín. Estoy usando esta referencia para demostrar que serafín y querubín son palabras distintas para referirse a lo mismo, a los 4 seres vivientes o los 4 querubines. Noten cómo dice esta cita que les acabo de mencionar. Conflicto de los Siglos, página 649, párrafo 3 dice: Satanás parece paralizado. Esto es cuando el conflicto termina después de los 1000 años. Satanás, al ver que va a ser destruido, se queda atónito. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo, el que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores. Noten, uno de los querubines cubridor. O sea que Satanás antes de su caída era un querubín cubridor. Y sigue diciendo, recuerda de dónde cayó, pero ya es demasiado tarde. Está haciendo un examen de conciencia, si se puede decir así, después de los 1000 años, que el diablo va a ser aniquilado. Y dice, recuerda de dónde cayó, el que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora. Noten que aquí la sierva del Señor le llama a Satanás querubín y serafín antes de su caída. Interesante. Según el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 15, se presenta que Satanás antes de su caída era un querubín, o sea, Satanás antes de su caída era uno de los seres vivientes, porque los seres vivientes son querubines, no se olviden de estos detalles. El profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 14 al 15, hace una analogía entre rey de Tiro y Lucifer. Noten qué interesante. En el capítulo 28 de Ezequiel vemos una analogía. En la primera mitad del capítulo, Dios le habla al rey de Tiro que estaba accionando igual como Satanás, porque Satanás estaba usando al rey de Tiro. En la segunda parte del capítulo, ahora se habla de Satanás, quien estaba detrás del rey de Tiro. Noten que primero Dios le habla a la cabeza visible, al rey de Tiro, y después le habla a quien estaba usando al rey de Tiro, o sea, la cabeza invisible que estaba detrás del rey. Y noten cómo se usa esta analogía. Ezequiel 28, versículo 14 al 15 dice, tú querubín grande protector. Noten que esto es imposible que se refiera al rey de Tiro, porque el rey de Tiro no era ningún querubín. Lo que el profeta Ezequiel está haciendo aquí es una analogía entre el rey de Tiro y Lucifer. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Estas piedras de fuego es la ley. Satanás custodiaba la ley de Dios en el cielo, en el santuario celestial. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se vio en ti maldad. Noten que Lucifer, antes de su caída, era un querubín, un serafín. Lo acabamos de demostrar. Noten cómo dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 484, párrafo 4, hablando de Lucifer antes de su caída y el puesto que ocupaba. Era un querubín. Dice, antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio, santo y sin mácula. Ya vamos a ver qué es esto del propiciatorio. Era la tapa que cubría el arca del pacto. Así se le conocía, el propiciatorio. Dice, antes de su caída, Lucifer, el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio, santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, en el jardín de Dios estabas. De toda piedra era tu vestidura, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Noten que los querubines tienen alas. Lo dice Ezequiel, lo dice Juan, lo dice Isaías, y ahora lo corrobora la sierva del Señor. Dice, eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. O sea que los querubines tienen alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Y ella cita Ezequiel 28, 12 al 15. Noten que lo que hace el espíritu de profecía es amplificar el texto para que lo podamos entender mejor y nos da la cita bíblica para que la vayamos a estudiar. Estoy usando estas citas, hermanos, para demostrar que Lucifer, antes de su caída, era un querubín cubridor, era un serafín, era uno de los 4 seres vivientes, era el que custodiaba con sus alas el propiciatorio donde estaba la ley de Dios. Satanás, antes de su caída, era el que estaba más cerca del trono de Dios, era el que seguía en jerarquía al Hijo de Dios, y lo vamos a demostrar. Otro dato interesante que encontramos en la Biblia es que quien ocupó o el que relevó a Lucifer en el cielo después de su caída fue Gabriel. Hermanos, en un tema explicamos, hermanos, de que cualquier cupo o cualquier vacante que alguien deje en el plan de salvación, viene otro y llena esa vacante. Lucifer, después de su caída, dejó una vacante. Lucifer en el cielo dirigía el coro celestial, dejó una vacante cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Gabriel lo sustituye. Vamos a ver de que Gabriel también es un querubín. Interesante. El ángel Gabriel, el que dio la visión a los profetas, es el que sustituye o el que releva el puesto de Lucifer. Por ejemplo, Lucas 1:19. Noten cómo el médico gentil describe a este ángel Gabriel. Dice, Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Noten que está delante de Dios. Según Apocalipsis, ¿quiénes son los que están delante del trono de Dios? Son los 4 seres vivientes, que son los querubines. Significa que Gabriel es un querubín, porque él mismo de su boca está diciendo a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, es interesante que Gabriel se autodenomina el que está delante de Dios. Esto lo corrobora
el libro Deseado a toda la gente, página 73, párrafo 4, dice, hablando de la posición de Gabriel, las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. No cabe duda que Gabriel es un querubín que sustituyó el lugar de Lucifer en las cortes celestiales. Interesante. La vacante que dejó Lucifer al rebelarse contra el gobierno de Dios, ahora Gabriel la ocupa. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este tópico, sobre el puesto de Gabriel. Dice, Gabriel ocupa la posición del cual cayó Lucifer. Y se cita, Deseado a toda la gente, página 642, y Conflicto de los siglos, página 547. Y sigue a Cristo en categoría y honor. Se cita, Deseado a toda la gente, página 72, a la 73, y también la página 201, en referencia a Daniel 10:21. Interesante, o sea que Gabriel ocupa el lugar que Lucifer abandonó después de su caída. Interesante. Significa que Gabriel también es un querubín, igual como lo era Lucifer antes de su caída, porque Lucifer era un querubín y un serafín. No se pierdan estos detalles. Ahora, noten cómo dice, Deseado a toda la gente, página 201, párrafo 2. El espíritu de profecía amplifica este punto en relación a Apocalipsis 1:3, porque fue Gabriel quien dio la revelación al apóstol Juan sobre las visiones apocalípticas de su libro. Y se menciona eso en Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Y dice así, Deseado a toda la gente, página 201, párrafo 2, dice, fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Esto lo dijo Gabriel. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Eso lo está diciendo Gabriel al apóstol Juan para que Juan lo registre en su libro. Interesante. Sigamos hablando de los querubines, hermanos, porque es interesante de que tanto Lucifer era un querubín y un serafín, como también Gabriel son querubines. Lucifer cae y Gabriel ocupa ese lugar, porque ambos son querubines, o sea que ser viviente significa querubín. Ahora, un detalle bien interesante, que ahora vamos a hablar del arca del pacto. Quiero que se concentren, hermanos, porque me interesa que esto quede bien claro. Hablemos del arca del pacto. Recordemos, hermanos, que el santuario terrenal que hizo Moisés, ustedes pueden ver el mural que yo he pintado atrás de mí en la pared. Lo hice porque ya que doy muchas clases de santuario y de profecía apocalíptica, era necesario que hiciera un mural del santuario. Así que pueden ver ustedes el mural que tengo aquí detrás de mí, pintado con pura mano en la pared. Ustedes van a ver, hermanos, que esa carpa que ven detrás de mí era una representación en miniatura del santuario celestial. En el cielo hay un santuario. ¿Dónde dice la Biblia eso? Noten cómo dice Hebreos capítulo 8. Versículo 1 al 2, y dice así, muchos dicen de que fue Pablo que escribió la carta a los hebreos, pero hay dudosidad sobre eso, no se conoce quién fue, se le atribuye a varios autores, pero aún no se clarifica quién fue el que escribió la carta a los hebreos. Pero no nos importa quién escribió la carta, lo que nos importa es el contenido de la carta. Noten cómo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. Noten, o sea que Jesús se sentó a la diestra del trono. Y sigue diciendo, de la majestad en los cielos.
ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. O sea que el santuario que edificó Moisés, que era una carpa, era una copia del santuario celestial. Aquí vemos de que en el cielo hay un santuario celestial. Y ahora noten cómo dice el versículo 5. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, y le dijo: mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí lo que está haciendo el escritor de Hebreos está citando Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9 dice así: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y esto se repite en el versículo 40. Éxodo 25, 40 dice: y mira, como queriéndole decir Dios a Moisés, no se te va a olvidar cada detalle, mira, hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es interesante, hermano. Hablando del arca del pacto, porque nos interesa que hablemos del arca del pacto en relación con los querubines. Ahora, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre de madera de acacia cubierta de oro. Esto lo dice Éxodo 25, versículo 10 al 22. Este cofre estaba en el santuario, en el lugar santísimo del santuario. Según la Biblia, este utensilio o este cofre era lo más sagrado del santuario y se le conocía como el trono de Dios. El trono de Dios en el santuario era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo y que se le conocía como el trono de Dios porque encima del arca del pacto, sobre la tapa que vimos de que es el propiciatorio, ahí se manifestaba la gloria de Dios, lo que los judíos le llamaban la Shekinah. Eso lo dice Éxodo 25, 22 y Hebreos 9, 5, hermanos. Es interesante. El arca del pacto era el trono de Dios en el santuario celestial y este cofre de madera de acacia cubierto de oro estaba en el lugar santísimo del santuario. Y la tapa que cubría el cofre se llamaba propiciatorio. Ahora, ¿qué había encima de la tapa o del propiciatorio? Es interesante que la Biblia dice que habían 2 querubines encima de esa tapa. Noten qué interesante. Estamos hablando de los querubines. Sobre el propiciatorio o sobre la tapa habían 2 querubines. Pero es interesante que debajo de la tapa, o sea, dentro del arca o dentro de la urna, habían 3 cosas. La Biblia dice que era la vara de Aarón que reverdeció, un pedazo de maná y las tablas de la ley. Esto lo dice Hebreos 9:4. Muy interesante ese detalle, hermano. Pero sobre el propiciatorio y sobre el arca del pacto, o sea, sobre la tapa, habían 2 querubines. ¿Por qué 2 querubines? Y noten la posición de estos 2 querubines. La posición era muy extraña, porque eso significa algo. Esto lo dice Éxodo 25, versículo 16 al 20. Éxodo 25, versículo 16 al 20, se nos habla de estos 2 querubines que estaban encima del propiciatorio. Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te haré, o sea, la ley. Y harás un propiciatorio de oro fino, o sea, la tapa, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. ¿Cuántos querubines, hermanos? 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines
en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, o sea, estaban tipo así, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, o sea que estaban mirando hacia abajo. Y es interesante, hermanos, que según la Biblia, y la historia así lo confirma, de que en medio de esos dos querubines, en medio se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Dios hablaba en medio de los querubines. Es interesante cómo estaba la posición de estos querubines. Estaban mirando hacia abajo y cubrían el propiciatorio con sus alas. ¿Por qué esta posición y qué significan estos querubines encima del propiciatorio? Hermanos, hemos visto, hermanos, que el arca del pacto era el trono de Dios en el santuario. El arca del pacto era una representación compacta del trono de Dios. Y encima de esta arca estaban los querubines. Es interesante que el apóstol Juan, noten que ahora vamos con el apóstol Juan, se le permitió en visión divisar el lugar santísimo del santuario y miró en visión el arca del pacto. Y recordemos de que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del santuario. Significa que en el santuario celestial también está el arca del pacto, el gran original. O sea que según la Biblia hay dos arcas del pacto. La original que está en el cielo, en el santuario celestial, y la copia que hizo Moisés. Según la historia, esa copia fue Jeremías, que la escondió en una cueva antes de que viniera el sitio de Jerusalén por parte de Babilonia en el año 586 a.C. Y dice la historia que hasta el día de hoy no se sabe dónde está, que esa arca Dios la escondió, y esa arca se va a dar a conocer cuando se imponga la marca de la bestia. Cuando esté por terminar el conflicto final, Dios va a dar a conocer y se va a descubrir esa arca del pacto, que de ese entonces está escondida en una cueva. Es interesante que hace poco, o hace algunos años, salió un famoso arqueólogo llamado Ron White, que hay muchos videos en internet diciendo que él había descubierto el arca del pacto. Algunos opositores decían de que eso era falso, mientras que otros creían a ciegas de que Ron White había descubierto el arca del pacto. Pero no se mostraron pruebas, simplemente la gente empezó a creer por la fe, por los buenos sentimientos y por la veracidad de las palabras de Ron White. Pero Ron White nunca mostró evidencias de que el arca del pacto se había descubierto. Porque según la inspiración, esa arca del pacto no va a ser descubierta por ningún hombre humano, sino que Dios la va a dar a conocer al final del conflicto. Estamos hablando de la arca copia, de la copia que hizo Moisés y que Jeremías le escondió antes de la destrucción de Jerusalén de parte de los babilonios. Eso sucedió en el año 586 a.C. Es bien importante que entendamos estos puntos, hermanos. Aquí el apóstol Juan se le permitió divisar el gran original, el arca del pacto original, de la cual Moisés tomó copia. Y noten cómo dice Apocalipsis 11:19, dice, Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál arca? La original, porque la copia la escondió Jeremías. Inclusive, hermanos, esto lo corrobora un libro apócrifo y deuterocanónico de la Biblia católica que se llama Macabeos. Hay un párrafo en ese libro donde corrobora de que Jeremías escondió el arca del pacto en una cueva. Hombres le ayudaron para cargar esa arca y esconderla en una cueva. Y hasta el día de hoy no se conoce dónde fue escondida, porque es un misterio. Y cualquiera que diga que la haya descubierto, por eso es que yo no creo en los supuestos hallazgos de Ron White, no creo. Eso es algo personal mío. Hay muchos fanáticos que creen, pero no hay evidencia contundente, simplemente hay que creer en las palabras de alguien que está diciendo supuestamente la verdad. Pero son criterios, pero yo me aferro mejor a la Biblia y lo que está escrito. El arca del pacto, la copia
que escondió Jeremías, eso se va a dar a conocer y Dios va a ser que la va a descubrir, no va a ser ningún hombre. Aquí al apóstol Juan se le permitió contemplar el gran original, el arca del pacto. La pregunta es, ¿por qué estos querubines estaban encima del propiciatorio sobre el arca del pacto? Si el arca del pacto representa el trono de Dios, ¿qué hay de los querubines? ¿Por qué estos querubines? Sencillo, porque según la Biblia, quienes están más cerca del trono de Dios son los querubines. Noten la siguiente cita que vamos a leer. Demuestra que Dios mora en medio de los querubines. Esto lo dice Isaías 36, versículo 17. Dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Por eso es que el arca del pacto tenía encima querubines, porque Dios en el cielo, en su trono, en el santuario celestial, también mora en medio de los querubines. Y dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Pero noten lo que dice Isaías: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Ahora, ¿por qué razón los querubines estaban viendo hacia abajo? Esa posición también significa algo. Noten que no están viendo a un lado, no están viéndose frente a cada querubín, sino que están viendo hacia abajo. Eso decía el texto de Éxodo 25, 16 al 20. ¿Por qué esa extraña posición? Viendo hacia abajo. Esto representa algo. Noten cómo dice el libro Cristo en su santuario, página 29, párrafo 3, dice: la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual las huestes celestiales miran la ley de Dios y su interés en el plan de salvación. O sea que estos querubines están viendo el conflicto entre el bien y el mal en esta tierra con gran interés, y también representa que ven con gran reverencia la ley de Dios. Por eso se llama querubines cubridores. Lucifer era un querubín cubridor que custodiaba la ley de Dios. Eso era las piedras preciosas donde se paseaba, según Ezequiel 28. Es interesante lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 317, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 317, párrafo 1 hasta el párrafo 2 dice, hablando de los querubines que estaban sobre el arca del pacto, dice: la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio, lo que le llamamos nosotros una tapa digamos así, se le conocía el propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía dos querubines de oro, uno a cada extremo. Una ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo. Y cita Ezequiel 1:11. En señal de reverencia y humildad, la posición de los querubines con la cara vuelta, el uno hacia el otro, y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de salvación. O sea que los seres celestiales, los querubines y todos los ángeles están viendo con reverencia la ley de Dios y están viendo cada detalle, cómo se desarrolla y termina el conflicto en esta tierra, el conflicto final en esta tierra. Por eso es que los ángeles están observando hacia abajo. Noten el párrafo 2, dice: encima del propiciatorio estaba la Shekinah, que se le traduce la presencia de Dios o la gloria de Dios, la Shekinah o la Shekinah, o manifestación de la divina presencia. Y noten cómo dice: y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote, y dice, mediante una voz que salía de la nube. Porque esa nube, hermanos, les voy a explicar, hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Esa gloria de Dios representaba la presencia de Dios. Y si Dios hablaba directamente con los sacerdotes, podían ser calcinados inmediatamente. Así que esa gloria de Dios
se cubría con una nube. Por eso es que los profetas dicen, y Dios habita en la oscuridad, porque era una nube densa que cubría esa Shekinah, esa nube. Y aquí dice, los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Era la nube densa que cubría la Shekinah, para que el sacerdote no muriera y Dios se pudiese comunicar con ellos. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación y aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar la desaprobación o rechazo. Mis hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? Al estudiar todo este simbolismo y toda esta tipología del santuario, el santuario terrenal era una representación compacta del trono de Dios, en este caso el arca del pacto. Los querubines, hermanos, son esos seres celestiales que custodian la santa ley de Dios y que están cerca del trono de Dios, hermanos. Hermanos, qué precioso estudio para que nosotros podamos crecer en conocimiento y que cada día podamos aferrarnos a Cristo y su justicia, ya que sin Cristo este simbolismo y esta tipología no tuviese sentido, porque gracias a Cristo el verdadero tabernáculo es que nosotros tenemos acceso al trono celestial y los ángeles celestiales son los que nos ayudan, porque nosotros somos los que vamos a heredar el reino de Dios. Esto lo dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14. Noten cómo dice Hebreos 1, 14, dice así, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores? Pero ¿por qué ahora los ángeles son ministradores? Gracias al sacrificio de Cristo. Cristo es la escalera que vio Jacob, donde suben y bajan ángeles. Gracias al sacrificio de Cristo es que los seres celestiales tienen acceso y nos ayudan en el plan de salvación. ¿Son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser herederos de la salvación? Gloria a nuestro Dios por este poderoso mensaje y que gracias a este plan de salvación nosotros tenemos acceso al trono celestial. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos cada día crecer en conocimiento no solamente teórico, sino también espiritual. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste conocer más acerca de los cuatro seres vivientes, de los querubines y los serafines. Gracias, Señor, porque gracias a tu sacrificio, los seres celestiales nos ayudan como espíritus ministradores para que ayuden a tus hijos, los que serán herederos de la salvación. Gracias, Padre, por este conocimiento. Gracias por que estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, que Dios me los bendiga y que cada día podamos nosotros crecer en conocimiento y así prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Dios me los bendiga.